¿En qué posición quedan países poderosos de Europa como Francia, Gran Bretaña y Alemania frente a Estados Unidos y Rusia que los dejaron fuera de esta negociación para la salida del conflicto bélico en Ucrania? ¿Cómo quedan estos países? Sí, hola, muchas gracias por esta pregunta, la considero bastante importante. Pues trato de ser serioso al contestar, pero de verdad es patética la situación y la política de todo Occidente colectivo, en particular de Europa Occidental. Bueno, lo estamos viendo, Europa está muerto, el proyecto de la Unión Europea está muerto, y es culpa de los mismos europeos que decidieron volverse la escort política de los gringos al final de la Guerra Mundial. Pensaron salvarse de una Nuremberg volviéndose los peones de los gringos. Recibieron dinero con el Plan Marshall para reconstruir Europa. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Nada, pues, más que como en el caso de Italia, volverse un medio nightclub de la CIA y una media pizzería de la mafia italo-estadounidense. Pues con la estrategia de la tensión y la Operación Cóndor pusieron en marcha desde sus bases en Sicilia, en Bélgica, en Portugal, sus operaciones de guerra psicológica por medio de masacres, asesinatos, magnicidios de presidentes en América Latina y África, a cambio que se silenciara sus ganancias y corrupción y nadie dijera nada. Pues Estados Unidos fueron la madre política de este plan inclinado. Y lo que estamos viendo en el caso no solo de Francia e Inglaterra, sino también de Alemania, es la completa destrucción y el fin del sueño europeo de un cuarto Reich conformado por bancos y sanciones en lugar de tanques y campos de concentración, como en los tiempos de Hitler. Europa hubiera podido hacer más, por supuesto, para establecer un concepto pacífico de geopolítica y defensa europea con su socia y potencia euroasiática, es decir, Rusia. Pero ellos decidieron, por lo contrario, invertir todo en los proyectos expansionistas de la OTAN hacia Oriente, donde el objetivo literal era desmembrar la Federación Rusa, una barbacoa con salsa yugoslava para entender, es decir, balcanizar Rusia en pequeños feudos gobernados por sirvientes al estilo Zelensky, por decir, y Ucrania, Chechenia, los países bálticos, Georgia, fueron y son las bases y los laboratorios de aquellas revoluciones coloradas que dieron su proyecto inicial desde los años 30 del siglo pasado, donde Occidente hasta hoy día con Gene Sharp y Soros, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, impulsaron con tintes nuevos el proyecto liberal fascista de Giuseppe Mazzini, de la joven Europa y de las primaveras de los pueblos de Europa Oriental, la joven Polonia de Pilsudski, el nacionalismo ucraniano de los kulakos, los fascistas polacos, lituanos, al estilo Kallas, la presidenta lituana, es decir, hasta hoy día, al igual como hace 20 años, fomentando movimientos secesionistas en Chechenia, Osetia del Sur, Georgia, ¿a través de qué? Del terrorismo. Pero llegó Putin a poner orden y hoy veamos cómo el presidente de Rusia, por cierto, no está aislado y quien está aislados, por supuesto, son la misma Europa Occidental, con sus peones y gobiernos bálticos como Polonia y Finlandia, con una Alemania y no Rusia, con la pena de sus gobernantes en Alemania, donde habrá nuevamente una separación entre la misma Alemania oriental, prorusa, separada de aquella liberal de Occidente, sin mencionar Francia, con Macron, con ese petit Napoleón y autocomisionado de Ucrania y Líbano, que recuerdan cuando viajó en Beirut luego de aquella tremenda explosión hace unos años para imponer su dictado. Pues lo que estaba mencionando es toda la política de revoluciones de colores que se dieron a través de Gene Sharp y donde veamos Inglaterra y Estados Unidos que impulsaron con estos tintes nuevos ese proyecto mismo de hace unos 160 años que implementó el italiano Giuseppe Mazzini con la joven Italia, que después se volvió la joven Europa, las primaveras de los pueblos, es decir, en la Europa oriental. Esa joven Polonia de Pilsudski, para entender ese nacionalismo ucraniano de los kulakos, los fascistas polacos lituanos, al estilo de la presidenta actual Kallas, de la presidenta lituana, es decir, hasta hoy, igual como hace 20 años, fomentando esos movimientos secesionistas en Chechenia, Osetia del Sur, Georgia, a través del terrorismo. Pero llegó Putin y puso orden, y hoy lo que veamos que no es Rusia
la aislada a nivel internacional, dentro de las relaciones internacionales, sino la misma Europa que trató de aislar Rusia, el Kremlin y Putin. Y por supuesto, con la pena de los mismos gobernantes de Alemania, habrá nuevamente una separación entre una Alemania oriental, prorrusa, separada de aquella liberal. Es decir, el proyecto de balcanizar la Federación Rusa se le está volviendo como un boomerang a todo Occidente colectivo, en particular a estos países mencionados de Europa Occidental, donde veremos también esa Francia con ese aquel petit Napoleón que es Macron, que pues se autocomisionó, se autoeligió como el portavoz de Ucrania, de Líbano, por ejemplo, hace unos 20 años, hace unos años, es decir, cuando hubo esa bomba que estalló en el puerto de Beirut, todos lo recordamos, y pues esto solo para imponer su diktat y su geopolítica imperial de Francia.